podríamos equipararlo a una partitura. Es un lenguaje simbólico, o sea, ahí no hay nada que podamos leer o transcribir, sino que hay que conocer el lenguaje, ¿no? Exacto, hay unos símbolos que hay que saber interpretar, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que es una herramienta predictiva y entonces es como aquello del destino, ¿no? O sea, esto va a ser así y tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y es que no tiene nada que ver con eso. Que la carta se va desplegando a medida que nosotros también nos vamos desplegando y somos capaces de integrar nuevas informaciones, nuevos matices y nuevas cosas que se nos van abriendo en el momento justo y perfecto para que lo podamos ir asumiendo, ¿no? Y el entender de dónde te viene eso, a mí me ha servido para reconciliarme también con muchos aspectos de mi personalidad, de mi forma de ser. Desde que existe, el ser humano se ha hecho preguntas esenciales de orden espiritual y ético, sobre el propósito y el origen, acerca de la creación y sobre todo, sobre sí mismo. Esto se ha reflejado en todas y cada una de las civilizaciones conocidas, hasta llegar a la nuestra, en la que pudiera parecer que ya lo sabemos todo gracias a los adelantos tecnológicos y la inmediatez de la información. Y aunque es cierto que tenemos todas las herramientas y conocimiento disponibles, vivimos más desconectados que nunca de nuestra esencia. Este podcast nace de nuestro afán por encontrarnos y reconectarnos, por vivir alineadas con nuestros valores y propósito, y crear comunidad en torno a ellos. Si tú también te haces preguntas esenciales cada día, este es tu podcast. Bienvenida. Hola. Hola, Laura. ¿Qué tal, Dayara? Pues muy bien, con muchas ganas de retomar el podcast, que lo hemos tenido ahí un poquito, ¿no? La vida nos ha arrollado a las dos, bueno, por lo menos a mí los últimos meses han sido complicados y tenía muchas ganas de retomar nuestro podcast. Yo también, se ha hecho largo, pero ya estamos aquí, además en un día súper especial, que hoy es jueves de luna nueva en Leo, aunque la gente lo escuche más adelante, pero hoy verdaderamente tenemos esa energía de nuevos inicios, nuevas semillas, nuevas intenciones. Y no importa que lo escuchen más tarde porque hoy se abre un portal, no es solamente hoy, ¿verdad? No, sí, y no es casualidad el tema que vamos a tratar, tampoco que además ya estaba previsto, o sea, no tiene nada... que no lo hemos hecho a propósito, pero es que cuando las cosas se tienen que dar, ¿verdad? Y tienen que ser... Se alinean, exacto. Sí, todo es fácil, porque hoy vamos a hablar de astrología, ¿no? De astrología, en este caso, de astrología psicológica, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Que yo creo que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a día de hoy tienen, aunque sea, una ligera noción de lo que es la astrología porque está muy presente ya en todas las redes sociales, es un tema de conversación, bueno, bastante habitual y quizá puedan tener más o menos ideas preconcebidas o hayan investigado un poco más por su cuenta, pero todo el mundo en estos últimos tiempos ha escuchado sobre astrología, ¿no? Sí que creo que es muy interesante este apellido que le ponemos de psicológica, que, bueno, tú nos vas a explicar súper bien también porque para algo eres astróloga y estoy segura de que con lo que nos vas a contar las personas que nos ven y nos escuchan van a entender súper bien la diferencia, ese matiz, ¿no? Exacto, sí. De hecho, hay astrología mundial, hay astrología leccional, hay astrología médica incluso, hay diferentes tipos de estudios a partir de lo que nos explican los astros, pero sí, nosotros hablaremos hoy de la astrología psicológica, que aunque quizás si alguien no la conociera, sí que habrá oído hablar del horóscopo. Del típico horóscopo, que es cierto que eso no es astrología, pero bueno, es algo que ha derivado de ahí, es una simplificación súper extrema y que no se puede contemplar como una interpretación psicológica de nadie, pero bueno, que sí que tiene su raíz en la astrología psicológica, ¿no?
El horóscopo que todos conocemos, yo soy de horóscopo Leo. Bueno, pues eso quiere decir que tienes el Sol en el signo de Leo, eso es el Sol. Pero también es cierto que lo que se hace en las revistas, que nos explican esta semana para Escorpio, lo que sea, pues tampoco se hace en referencia al Sol, se hace en referencia al ascendente con una derivación de las casas. Bueno, quiero decir que es un cálculo algo complejo, excesivamente genérico y que tampoco no aporta nada, ¿no? Más allá de... Bueno, y eso en el mejor de los casos, cuando no lo hace cualquier redactor o redactora de la revista, ¿no? Y se lo inventa, porque eso es lo que yo creo que por lo menos hace años se contaba que pasaba habitualmente, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que no, ¿eh? Yo, uno de mis profesores de astrología nos confesó que él había sido el que escribía los horóscopos de una revista súper conocida, que es la Super Pop. Bueno. Sí, yo entonces la ni compraba. tan mal, entonces ya sé que los horóscopos que leía en mi adolescencia y juventud tenían algo de fundamento. Lo puedo nombrar porque él lo ha explicado, creo que públicamente, o sea, escritos por Robert Martínez. Ajá. Yo leía esa Ya sé quién revista y es. leía los horóscopos, o sea, que no, ni tan mal, como tú dices, no. Bueno, Yo quiero pensar que todas tienen un astrólogo. Pero bueno, no hablaremos hoy de eso, sino que hablaremos un poquito más de lo que es la astrología y cómo nos puede ayudar o qué nos puede enseñar, a qué nos puede dar luz. Entonces, bueno, antes de nada, ¿no? Etimológicamente, astrología, ¿qué es? Pues astros viene de estrellas, ¿no? Y logía, logos, pues es el conocimiento de algo, ¿no? La astrología en realidad es una sabiduría milenaria y universal. No se conoce el origen, es decir, nadie la creó, ni la inventó, ni la descubrió. Se conservan documentos y pruebas de que se usaba hace miles de años en diferentes sitios del planeta, con lo cual era imposible entonces que se pudieran comunicar. Una sabiduría que surge y que, bueno, pues eso, esas cosas mágicas, bueno, mágicas en el sentido de desconocidas para nosotros, que surgen y que siempre se han sabido y se ha usado para las cosechas, para las guerras, para un montón de cosas, conocer cuál era el momento propicio o no para hacer algo, ¿no? La astrología, si alguien lo ha visto alguna vez una carta natal, que es una carta astral, puede ser natal o no, una carta astral, que es como un mandala, un círculo con planetas situados y con rayas. Evidentemente podríamos equipararlo a una partitura. Es un lenguaje simbólico, o sea, ahí no hay nada que podamos leer o transcribir, sino que hay hay que conocer el lenguaje, ¿no? Exacto, hay unos símbolos que hay que saber interpretar, ¿no? Hay que conocer un poco las reglas y a partir de ahí también es cierto que la interpretación es de cada uno, de cada astrólogo o de cada persona, ¿no? Que observe su carta. Pero esto es lo mismo que una partitura. Tú tienes una partitura y un pianista la interpretará de una manera y otro de otra. Y la partitura es la misma y todo es correcto. Pero tiene ese matiz de que evidentemente no son matemáticas, no son 2 y 2, 4, que para todo el mundo es lo mismo. Es un lenguaje simbólico. Bueno, a mí es que me apasiona, ¿eh? Si me pongo a hablar, me tendrás que ir parando, ¿eh? Vale. Bueno, vale. Decía Carl Jung que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Carl Jung, conocidísimo, psicólogo, terapeuta, aparte también conocía muchísimo de astrología. Entonces, verdaderamente la astrología, como él decía, o sea, aglutina muchísimos conocimientos. Es como una técnica de autoconocimiento, de exploración del ser humano, muy profunda y bueno, pues que llega mucho más a fondo y con muchos más matices que otras técnicas. Sin nombrarlas porque tampoco las conozco en detalle, ¿no? Pero bueno, hay otras técnicas que hacen como también separación o divisiones de personalidades, pero son como más limitadas. Más estancas, ¿no? Más Eso es, cerradas. Sí, algo así podríamos decir. Pero la astrología, tiene tantísimos niveles de interpretación, una misma carta, o sea, dicen que la propia carta natal es un trabajo de toda la vida.
O sea, bueno, yo de hecho llevo años estudiando astrología, haciendo consultas y por supuesto observando mi propia carta, y cada vez que la miro veo una cosa nueva que me abre de repente un mundo nuevo a, ostras, es verdad, y esto pues no lo había tenido en cuenta, ¿no? Este matiz, este aspecto, esto significa también esto, porque las interpretaciones son múltiples de una misma cosa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es maravilloso porque la carta se va desplegando a medida que nosotros también nos vamos desplegando y somos capaces de integrar nuevas informaciones, nuevos matices y nuevas cosas que se nos van abriendo en el momento justo y perfecto para que lo podamos ir asumiendo, ¿no? Entonces, mucha gente pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que los planetas afectan? ¿Me afectan? En realidad no. En realidad no nos hacen nada los planetas, pobrecitos. Están ahí a lo suyo, súper tranquilos, que bastante tienen. O sea, que no podemos echar la culpa a Mercurio retrógrado cada vez Claro, que algo nos sale mal, ¿no? mm, podemos entender o explicar que hay algún problema en algo relacionado con las comunicaciones porque Mercurio estará retrógrado, pero eso no nos puede dejar en la excusa de como está así, pues no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Si pasa algo con Mercurio retrógrado, lo que la vida nos está diciendo es, ¿qué vas a hacer tú para solucionar esto? ¿Cómo vas a afrontar esta situación inesperada o este reto? Y Mira, ahí, yo creo que esto que estás diciendo es muy importante porque yo cuando hablo de este tema con personas que, bueno, pues que ni siquiera se han hecho su carta natal, ¿no? O que están todavía un poco reticentes con esto de conocer la astrología, un poco su argumento también es, pero entonces, ¿qué pasa? Que es una herramienta predictiva y entonces es como aquello del destino, ¿no? O sea, esto va a ser así y tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, nosotras siempre vamos a ser las dueñas y las que tomen de nuestra vida, las que tomemos las decisiones, las que decidamos ir hacia un lado o hacia el otro. Pero la astrología lo que hace es darnos información y darnos herramientas para que podamos tomar esas decisiones de manera más informada, o al menos así es como yo lo entiendo y así lo vivo desde que empecé a saber de astrología y empecé a hacerme mis cartas astrales. claro, podríamos decir que hay una co-creación entre el universo y nosotras. Es decir, es evidente que tenemos unas cartas, unas energías, unas potencialidades, Ujú, pero lo que hagamos con ello depende de nosotros. Eso no viene determinado. La astrología no es determinista porque, bueno, vamos a decirlo muy fácil, por ejemplo, con un ejemplo que se entiende muy claramente. Si alguien tiene cerca a dos gemelos, tienen la misma carta natal, exactamente la misma. Y suelen ser personas absolutamente distintas, con vidas absolutamente distintas, con decisiones distintas, con destinos distintos. ¿Por qué? Porque cada uno elige lo que quiere vivir, la parte con la que se queda de su carta. Si alguien se queda pues en un aspecto muy lunar y quizás más infantil, o vive su vida desde ahí, desde la emoción, otra persona vive desde su sol o desde su Marte, o ujú. eh, Sí, que el libre albedrío sigue existiendo igual, no claro, es... hay libre albedrío siempre y cuando, como te decía, teniendo en cuenta que, bueno, pues que hay unas cartas, o sea, sobre todo Saturno es el gran regulador de la carta, es igual, no nos pondremos muy técnicos, pero quiero decir, hay unas limitaciones de diversa índole, pero bueno, las primeras son las físicas, por ejemplo. Yo Ujú. soy bueno, nazco y soy un lienzo en blanco, ¿no? Puedo ser lo que yo quiera, que esto además está muy de moda, podemos ser lo que queramos. Sí. Bueno, sí y no. O sea, yo, por ejemplo, que mido 1,60, pues no puedo ser jugadora de básquet, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiera, quizás si me apetece ser eso, quizás eso no voy a poder. Bueno, o top model, por ejemplo. Entonces, hay unas limitaciones, por decirlo así, que en realidad lo único que hacen estas limitaciones es intentar encaminarnos para lo que se nos da mejor, en realidad, para desplegar nuestra verdadera potencialidad, porque sí que tenemos cada uno una identidad única, con unas potencialidades, unos talentos, y que bueno, que en cuanto los conozcamos, los integremos, los desarrollemos,
y los pongamos al servicio, pues más nos van a satisfacer y más felices vamos a ser realmente, ¿no? O sea, este es el gran qué de conocer tu carta, ¿no? Saber un poco a dónde te vas a sentir mejor, de qué manera, por qué esto te llama mucho la atención o todo lo contrario. Bueno, a veces nacemos en un entorno donde todo se ha hecho siempre así y a nosotros, por ejemplo, no nos apetece nada hacer eso así, lo que sea, el estilo de vida, el trabajo, lo que sea. Y a veces pues nos obligamos a seguir pues porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y conociendo tu carta puedes ver, no, es que realmente tu potencialidad es justamente esta otra cosa y no tengas miedo y vete para allí, explora y bueno, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se puede saber con la carta. A mí, desde luego, me ha ayudado mucho a entenderme, ¿no? Esto que decías del autoconocimiento, el conocer mi carta me ha servido para entender por qué me sentía de cierta manera, por qué había cosas que eran importantes para mí, por qué otras me generaban rechazo, a lo mejor, y para también, en cierta medida, para reconciliarme conmigo misma y con esas facetas mías, ¿no? Porque a veces hay cosas en nuestra forma de ser o en nuestra forma de entender el mundo y de entender la vida que nos generan cierto rechazo, precisamente por lo que tú decías, ¿eh? Pues por el entorno en el que hemos crecido, porque hemos sido diferentes del resto, porque eso nos ha hecho sentir solas o excluidas. Entonces, tú misma te provocas ese rechazo hacia esa forma de estar y de ser. Y el entender de dónde te viene eso, a mí me ha servido para reconciliarme también con muchos aspectos de mi personalidad, de mi forma de ser. Claro, es que además en la carta también se puede ver eso, también se puede entender o se puede interpretar, se puede intuir si si puede haber una sobreadaptación de la persona al entorno. También se puede Ujú. ver. Es que, como digo, la carta tiene muchísimos matices y muchísimos niveles de interpretación. Y también nos puede hablar la carta del ambiente de la crianza, por ejemplo. Ujú. De qué pasó en esos primeros años que configuran luego nuestro mundo emocional también y cómo nos relacionamos a nivel emocional y cómo reaccionamos cuando nos sentimos heridos o no atendidos. Entonces todo eso Ujú. también se puede ver en la carta, ¿no? En la carta yo diría que hay dos planetas súper importantes para trabajar durante toda la vida. Bueno, primero es la luna. No hemos explicado muy bien que, bueno, que en una carta astral Eso básicamente... es lo que te iba a preguntar Sí, ahora, que sí, explicaras un poco lo básico que hay que saber de una carta. sí, sí. Lo primero que diré es que la astrología se basa en el principio hermético de correspondencia, o sea, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esto que decimos, ¿no? A veces mucha gente, en Feng Shui se dice mucho, ¿no? Como está tu casa, estás tú, o sea, como está tu exterior, estás tú. Pues la astrología dice, como Ujú. está el cielo, está la tierra, o sea, como está arriba, está abajo también. Entonces, no es que los planetas nos afecten, sino que simplemente la misma energía que mueve una cosa, mueve la otra. Por tanto, entendiendo lo que está pasando arriba, podemos entender lo que está pasando abajo, ¿no? O qué energías se Ujú. nos están moviendo. Entonces, en una carta astral, básicamente se trabaja con 12, llamaremos planetas, hay planetas y hay que no son planetas, o sea, la Luna no es un planeta, pero trabajamos con la Luna, con el Sol tampoco, pero con el Sol. Después trabajamos con 3 planetas personales, que son Venus, Marte, Mercurio, que están al servicio del Sol, ¿vale? El Sol es nuestra identidad, la Luna es nuestro mundo emocional, Venus es esa parte más, llamémosle yin, es la parte de cómo nos vinculamos, que nos gusta, cómo queremos, cómo amamos. Marte es la parte más yang, cómo nos defendemos, cómo actuamos, cómo luchamos. Ujú. Y Mercurio es esa parte más, quizá más intelectual, cómo comprendemos el mundo, cómo nos comunicamos, cómo interpretamos las cosas.
Esos 3 planetas llamados personales están al servicio del Sol, que es nuestra identidad. Que el Sol, donde esté el Sol, es aquello típico de mi horóscopo es Tauro, mi horóscopo es Libra, ¿no? Pues ese es donde está tu Sol en el momento en el que naciste. Después hay 2 planetas, llamamos sociales, que son Júpiter y Saturno. Saturno es un poco pues los límites, las leyes, el principio de autoridad. La estructura. Sí, la estructura y el principio de autoridad, eso es, la responsabilidad. Y Júpiter es un poco la confianza, el conocimiento, el querer saber, el sentido de la vida, es ir un poquito más allá. Luego, entre estos 2 planetas sociales y los que llamamos transpersonales, hay un elemento que es Quirón, que es como una llave, además, el símbolo, ¿no? Que es como la llave que nos abre a lo transpersonal. Quirón nos habla de una herida, Quirón se analiza como en una segunda fase de la carta astral, no en la primera lectura, pero bueno, es importante, a mí me encanta Quirón. Y bueno, nos da paso a los 3 transpersonales que también se analizan en una carta, que son Neptuno, Urano y Plutón. Son más difíciles de entender en uno mismo. Estas energías son planetas, llamamos transpersonales, porque van más allá de lo personal. Dijésemos que actúan en generaciones enteras. Son planetas que están muy lejanos a la Tierra, entonces tienen una órbita muy, muy lenta. Están tan lejanos que tardan muchísimo en dar una vuelta entera. Entonces, cuando tardan tanto, ¿qué quiere decir? Pues que durante generaciones, toda la gente que nace durante, pues quizás 20 años, tiene el mismo un planeta transpersonal en el mismo signo. Todos los que nacen durante todos esos años, con lo cual todas esas personas están impactadas por esa misma energía, ¿no? Entonces, por eso decimos que afecta a nivel transpersonal, transgeneracional, o sea, impacta de manera, pues eso, muy global, ¿no? Por ejemplo, ahora venimos de Plutón en Capricornio, que ha estado, no sé, como 15 años, y claro, venimos de Plutón, es como la destrucción, es como levantar alfombras, como destapar todo lo que está podrido. Pues venimos de toda esta época de Plutón justo en el signo de las estructuras, de las figuras de autoridad, que es Capricornio, y que ha pasado muchas cosas, han caído gobiernos. Por ejemplo, el movimiento del Me Too es totalmente Plutón en Capricornio. Plutón también simboliza la sexualidad y era todo un movimiento de agresiones sexuales, además condenadas, por parte de gente que eran figuras de autoridad. Sí, muy poderosas. Poderosas que han ido cayendo y cuando siempre me imagino que la gente debía pensar, esto nunca se sabrá, esta persona nunca caerá, porque tiene mucho poder, ¿no? Pues bueno, con el paso de Plutón por Capricornio, aquí ha ido cayendo todo esto. Plutón acaba de entrar en Acuario, ahora toca que haga revisión de otras cosas. Pues quizás de, bueno, no sé, de grupos sociales, quizás de ONGs, quizás de visionarios que, no sé, quizás no lo son, no sabemos, pero ahora Plutón va a empezar a hacer de las suyas también. Pero sí, bueno, se ha oído hablar mucho de esta entrada de Plutón en Acuario y de que no sabemos muy bien, ¿no? Que todo va a cambiar mucho, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, porque es lo que decíamos antes, que la astrología nos da información, pero no nos dice qué es lo que va a ocurrir. Sí, exacto. Lo puede explicar, quizás esto luego lo explica, lo entiendes, pero como predictivo de lo que puede pasar, ¿no? Porque la vida tiene, vamos, muchísima más creatividad y maneras mucho más originales de plasmar una energía de lo que cualquier persona podamos interpretar. Te puedes acercar, pero en última instancia nadie sabe lo que va a pasar. Y está bien así, ¿eh? Menos mal. Sí, sí. Así está sí, perfecto. No. Sí. Si no, sería todo mucho más aburrido, ¿no? Exacto.
Entonces, ¿Y qué más tenemos que saber de la carta? bueno, explicar que hablo de carta, a veces hablo de carta astral y a veces hablo de carta natal. Todos son cartas astrales. La carta astral es la carta que se levanta o se dibuja en un momento concreto de cómo estaba el cielo, ¿no? El momento, pues, si es de un nacimiento, es carta natal. Pero puede ser la carta de un momento de una boda, de una firma, yo qué sé, de lo que sea, de un contrato, del inicio de una convivencia, de la compra de un piso, del nacimiento de un perrito, de un gatito, de un animal, o sea, sobre cualquier acontecimiento se puede levantar una carta astral, ¿vale? Entonces, Incluso de los países. sí, claro, hay astrología mundial que todos los países tienen su carta astral. Sí, de cuando fueron de la fundación. Es que a mí esto me sorprendió mucho cuando lo supe, por ejemplo. Bueno, y también de una serie, por ejemplo, que eso también ¿En es serio? súper interesante. Eso lo sabía. Sí. Claro, Ah, sí. Tú, en el momento en el que, pues, en fin, se busca el momento simbólico, ¿eh? Pero puede ser el momento del estreno, suele ser, ¿no? En televisión, pues ese queda imprimido esa energía en esa serie o en esa película. Se puede mirar la carta de lo que sea, ¿no? Entonces, esta carta astral es una foto de las posiciones de los planetas en ese momento determinado que hayamos escogido. Entonces, todo inicio, o bueno, nacimiento si es de una persona, todo inicio de cualquier tipo, queda como imprimido, tocado por el cosmos con unas cualidades determinadas que podemos descifrar a través de estas posiciones planetarias, ¿no? Esto nos da muchísima información. Hay un tipo de astrología que es la electiva, en la que nosotros podemos decidir con 4 conocimientos o con ciertos conocimientos qué momento es mejor para dar inicio a un proyecto, sí. para sacar a la luz lo que sea, ¿no? Un podcast, por ejemplo. Lo hicimos, confesamos. Sí, vamos a confesar. Lo hicimos. Entonces, bueno, está muy bien porque es que estamos conectados con el universo. Es que este es el gran qué, ¿no? No somos personas, no somos entes aislados. Formamos parte de la naturaleza y como formamos parte de este planeta, pues también del cosmos. El cosmos en realidad significa orden. O sea que en realidad todo está ordenado. O sea, todo es un poco como tiene que ser y todo se va dando, aunque a veces percibamos caos, ¿no? De ahí también la importancia de entender qué nos está pasando. Por ejemplo, hay una carta que es la revolución solar, que es la que hacemos cuando el Sol está justo en el punto en el que estaba cuando nacimos, es decir, más o menos en el momento de nuestro cumpleaños, ¿no? Pues esa carta nos revela, nos pone luz en los temas que más o menos se pueden ir desarrollando en el siguiente año, ¿no? Sí. Doy fe de Claro. que dan luz. Sí, dan luz sobre Sí. si nos va a venir el aprendizaje o la evolución a través de, no sé, el hogar, el trabajo, la pareja, un socio. Claro, es que no hemos hablado de las casas. Los ámbitos de vida que se pueden ver en una carta astral, claro, son 12. La casa 1, dijésemos, por hacerlo muy simple, es nuestra identidad. La casa 2 sería un poco nuestros valores. La casa 3 sería, bueno, quizás nuestros hermanos, nuestros vecinos, esas relaciones que no elegimos, que nos encontramos en un primer momento en la vida y que son importantes y significativas. Y también pues los estudios primarios. Luego la casa 4 simboliza el hogar. La casa 5, nuestras creaciones. Y como máximo exponente de la creación de una persona están los hijos también, que también estarían aquí, en este ámbito. La casa 6 sería la salud, rutinas. Si tuviéramos un animal en casa que forma parte de nuestra familia, también miraríamos esta casa, la casa 6, porque forma parte de nuestras rutinas. La casa 7 sería la casa de la pareja o la casa de un socio, también importante. Los vínculos, ¿no? Vínculos, exacto, vínculos normalmente de uno a uno,
con una persona, no tanto un grupo de amigos, sino con una persona y significativos. La casa 8 sería un paso más en este vínculo y sería ya el vínculo profundo. Entonces aquí entraríamos a la sexualidad, al dinero compartido, por ejemplo, a todo aquello más, bueno, tabú, por decirlo de alguna manera, o más oculto, las cosas que no mostramos en redes sociales. Ujú. Sí, podemos mostrar a nuestra pareja, pero no mostraremos ni ámbitos de la intimidad, ni que tenemos en la cuenta corriente, etcétera. Estas cosas que son en común también, pero que son más íntimas, forman parte de la casa 8. La Ujú. casa 9 es el sentido de la vida, los estudios superiores, los viajes largos, largos en distancia, no en tiempo. Entendiendo que es un viaje que te va a cambiar la perspectiva, te va a cambiar la manera de entender el mundo en algún punto. La casa 10 serían nuestras metas profesionales. La casa 11 serían los planes a futuro, todo lo visionario también. Y la casa 12 sería la casa más inconsciente, quizá de memorias, quizá de cosas a soltar. Y es una casa un poquito más espiritual, si la queremos llamar así. Tengo que decir que la astrología, yo también, ¿eh? Pero la astrología cree en la reencarnación y se basa en eso, en que vamos reencarnando. En la astrología hay un punto central que se mantiene intocable, ningún aspecto ninguna raya lo traspasa, porque esa es nuestra esencia, nuestra alma, ¿vale? Es esta parte esencial, que es la que se va reencarnando y esa parte inmutable, ¿vale? Entonces, todo lo que es la carta y todos esos movimientos en cada tránsito de vida es lo que nos va a ayudar a ir creciendo en experiencias. Entonces, la casa 12 nos puede indicar, si según lo que haya, y si hay muchos planetas, cosas que ya nos toca soltar en este tránsito de vida y que ya debemos dejar atrás. Pueden ser creencias, pueden ser, no sé, lo que sea, ¿vale? Experiencias dolorosas, temas pendientes, pues, o con la feminidad o con la autoridad, nos puede indicar lo que ya hay que soltar en esta vida. Y ahí es verdad que hay el trabajo de soltar eso para ir a la siguiente ya con esta asignatura aprobada. Hay que ir aprobando asignaturas. Y la carta nos ayuda, la astrología, nos ayuda a saber por dónde, hacia dónde. Yo creo que nos da el mapa, ¿no? Entonces es muy distinto ir. Yo vivo en Barcelona, ¿no? Pues de Barcelona a Zaragoza es muy distinto ir. Bueno, ahora es más fácil porque hay un GPS, pero bueno, sin GPS o con GPS, es como un GPS. Entonces es muchísimo más fácil ir con GPS. Con todo y con eso, el mapa no es el territorio, es decir, yo puedo coger el GPS y me dice, de Barcelona a Zaragoza, 3 horas. Pero yo puedo decidir pararme en Lleida y darme una vuelta y comer unos caracoles y entonces no tardar 3 horas, tardar 8. Pero esa es mi elección, ¿no? Es lo que decíamos, eso es el libre albedrío. Pero si voy siguiendo el mapa, más tarde o más temprano voy a llegar a mi destino. Si no tengo mapa, es más fácil que acabe en Torremolinos. Entonces, bueno, este es un poco, podría ser un símil para entender un poco cómo la carta nos ayuda. Todos tenemos un tránsito de vida, todos tenemos unos aprendizajes, nos pasan unas cosas para que aprendamos otras. Estoy hablando así muy en genérico, evidentemente hay experiencias Sí. durísimas bueno, que es muy difícil encontrar el sentido, pero la carta nos ayuda. Y como decías tú antes, Nayara, es que como que me dejó muy tranquila, como que a mí también me dio muchísima paz entender, porque ya dejas de pelearte y dejas de querer ser o dejas de tener que hacer, porque entiendes que esa no es tu naturaleza, ¿no? Es como que el avanzar o el crecer toma otra dimensión, ¿no? Porque ya no es desde esa pelea contigo misma, sino desde la aceptación de lo que eres y de tus dones, de tus cualidades, de tus limitaciones, y desde ahí dices, vale, y ahora con esto, ¿yo qué es lo que quiero? Y empiezo a construir. Entonces, a mí me dio mucha paz, o sea, y bueno, no solamente el conocer mi carta natal, sino luego el hacerme las revoluciones solares estos 2 últimos años, porque además eso de dar mucha información sobre, bueno, qué
qué retos se me van a presentar este año o no, o por dónde pueden ir un poco las cosas, el, el ser consciente de que, bueno, de que ese es el aprendizaje que me toca en este momento y que si estoy abierta a ello, pues voy a dar un pasito más porque lo voy a trabajar, lo voy a transitar y el año que viene pues tocará una cosa diferente. Y que si no estoy abierta a ello o no lo veo venir o no lo conozco, pues a lo mejor se me queda la asignatura pendiente Claro. para otro Bueno, momento, ¿no? bueno, aceptar Porque cuando eso, nos cerramos, exacto, pero aceptar eso justo requiere, bueno, aceptar justamente que no lo sabemos todo y una dosis de humildad, ¿no? efectivamente. Y por eso la sinergia elegida para este episodio es Humility. Sí. Es esta sinergia de aquí que ahora os voy a contar porque tiene un montón de aceites que son maravillosos. Tiene cilantro, tiene ylang ylang, bergamota, geranio, incienso, mirra, nardo y neroli. Y rosa, que se me olvidaba la rosa. O sea, tiene aceites muy, muy potentes. Algunos de ellos que se usaban bueno, se han usado desde las civilizaciones más antiguas, incluso vienen mencionados en la Biblia. O sea, me parece una mezcla, aparte de que huele súper bien, me parece una mezcla muy potente y la hemos elegido precisamente por esto que decíamos, ¿no? Del abrirnos a tener la humildad de abrirnos a que hay cosas que desconocemos, a cosas que se escapan de a veces nuestro entendimiento, ¿no? Porque yo creo que para poder vivir y entender la astrología tienes que abrirte a que existe otra realidad, que hay un universo que todavía en gran parte es desconocido y que muchas veces tenemos como esa resistencia, ¿no? O yo la veo en mi entorno, a mí me van a decir quién mejor que yo va a saber, o esto que me están contando son cuentos chinos, bueno, pues es que es lo que tú decías al principio, es que estamos hablando de que las civilizaciones más antiguas ya utilizaban la astrología. Esto no es un invento moderno, es algo que ahora está de moda, pero no es algo moderno, ¿no? Es algo muy antiguo y que tiene un fundamento, que muchísimas personas la han estudiado, que hay ciencia también detrás, ¿no? Que parece que si no hay ciencia Ujú. no nos sirve. Bueno, pues que no es el caso de la astrología. Y Humility nos ayuda con ese orgullo, ¿no? Eso que nos impide ver más allá, nos abre también lo podemos utilizar para el perdón, por supuesto, pero bueno, ahí yo me iría a otra sinergia, pero esa apertura de mente, de saber que somos una gotita minúscula en el universo, que no lo sabemos todo, Exacto. y Sí, sí. No, es increíble porque además el olor es totalmente embriagador, se contiene como las diosas de los aceites esenciales, ¿no? Que son la rosa, el neroli, la geranio, melisa, geranio, o también. sea, es espectacular. Es una sinergia, sí, sí, para abrirse a que la vida nos Es enseñe. que tiene algunos de los aceites con más alta vibración, como son la rosa, la melisa, el geranio. Es que es una pasada. Claro, Y, justamente y creo que es una sinergia bastante desconocida todavía dentro de Young Living. Nosotras tuvimos, no, esta no nos la regalaron, hemos dicho al final, pero en un evento no. Yo creo que ya he usado varios botes, lo suelo poner mucho en el difusor en casa también con mi hija
¿no? Para esos momentos también de rabieta, de enfado, de... Yo Y... esta sinergia te contaba antes de empezar, Nayara, que es la que uso siempre antes de empezar una consulta de astrología. Fíjate, la cogí hace ya muchísimo tiempo y la tengo aquí al lado del ordenador porque es la que uso siempre. De manera intuitiva fue, ¿eh? Pero claro, tiene mucho sentido, ¿no? Con aceites de frecuencia muy elevada, que al final eso es lo que nos ayuda a conectar, ¿no? Con algo más, ¿no? Que justamente es a lo que Eso tenemos que es. conectar, con algo más. La soberbia es pensar que lo sabemos todo y que lo Sí, controlamos todo. Así que efectivamente. sí, 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 hay que dejarnos transformar y sorprender, porque la vida al final nos sorprende y espera de nosotros, pues, bueno, siempre nos protege y nos intenta llevar por el camino necesario. No sé si es el mejor para nuestro ego, esto no lo sé, pero Normalmente no, pero sí que suele ser el necesario para aprender y para avanzar, aunque no nos guste o aunque nos cueste más en un momento dado, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Quiero pensar que sí. Y además la vida no se equivoca y bueno, pues al final, aunque cueste al final hay que intentar buscar el sentido a las cosas y en eso la astrología nos ayuda mucho. Mm. Bueno, para nosotras es una herramienta fundamental, la usamos, la vivimos, Sí, nos hemos puesto sí. las gafas astrológicas y vemos siempre la vida a través de ellas y esto ya no hay vuelta atrás. Así, No, la verdad es que no, que una vez que, y mira, o sea, yo, hay una diferencia, tú eres astróloga, has estudiado mucho, yo siento que soy una iniciada todavía en esto, pero es verdad que es un mundo que, bueno, algún día yo también estudiaré astrología, me resulta muy atrayente. También desde mi visión más sociológica, ¿no? Por mi formación como trabajadora social y demás. Y creo que hoy nos hemos dejado por hablar de muchas cosas porque es un sí. mundo muy Podemos amplio, no hemos hablar otro hablado día, de ascendente, ni de nodos, claro. ni de Podemos cosas de hablar otro estas, día, sí, sí. pero que invito a las personas que nos escuchan y que nos ven a, bueno, pues a interesarse por ello, a leer, a agendar una consulta de su carta contigo, porque van a flipar, Con van quien a flipar. con quien les resuene. Yo humildemente, pues, Sí, con lo que pero puedo. bueno, yo en su día me hice mi carta natal con otra persona y después las dos revoluciones me las he hecho contigo. Y la dedicación, el tiempo y la ilusión se Muchas notan. gracias. Van a pensar que esto estaba preparado, Nayara. Bueno, pues no estaba No, preparado, no. pero es que es verdad, es así, es así. Entonces, bueno, hay que decirlo, Muchas que gracias. se anime todo el mundo a conocerse mejor. Sí, 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 la verdad que sí, es una herramienta personal y esto ya te lo llevas para toda la vida. Sí, 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 vale mucho la pena. Sí, sí. sí. Bueno, pues dicho esto, disfruta de la luna nueva. Intencionemos hoy nuevas semillas. Sí, mi idea es esta noche hacer un pequeño ritual. A ver, voy a tener a la pequeña aquí en casa, a ver si me deja, igual se suma conmigo, porque cada vez también le gusta más esto. Ya me pregunta, ¿y yo qué signo soy? ¿Y dónde tengo la luna? ¿Y eso qué significa? ¿Y tú entonces qué? Y así que le gustan estas cosas también. Igual hacemos un ritual con una velita esta noche y vamos a sembrar. Vamos a Claro que sembrar cosas bonitas. Claro que sí, claro que sí. Sí, Recuerda que es en Leo, ¿eh? Venga, atreverse desde la autenticidad y desde nuestro corazón. Sí, sí. sí, Bueno, pues si a la gente le gusta este primer capítulo, más adelante podemos hacer un segundo de astrología. claro, claro, claro. Nos pueden dejar un comentario En YouTube en YouTube y bueno, en Spotify creo que también también. se puede comentar. Sí, Y si no, que nos escriban por Instagram o por donde sea y hacemos una segunda entrega de astrología. perfecto. Pues un placer como Bueno, siempre. muchas gracias. Que estéis muy bien y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Feliz la nueva.
Chao.